por acompañarnos hoy al segundo conversatorio La información y la sociedad, que forma parte del ciclo Filosofía y Periodismo Construyendo Ciudadanía. Gracias a nuestros invitados por su generosidad en compartir su tiempo y su saber. Hoy nos acompañan Andrés Calderón, profesor y jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico, columnista del diario El Comercio y vocal titular del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. También está con nosotros Javier Díaz Albertini, docente principal de la Universidad de Lima, investigador, también columnista del mismo diario y que hoy tiene gracias a la tecnología, nos acompaña desde fuera del país. Y también está con nosotros Soledad Escalante, profesora investigadora, directora de la Dirección de Humanismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Empecemos entonces un poco a conversar respecto a la información y la sociedad. Tal vez una de las primeras preguntas que podríamos plantearnos o comenzar a pensar es, ¿qué entendemos hoy por información? ¿No? Un poco, ¿qué es lo que se entiende o cómo es que se aborda el tema de la información? No sé si Andrés quisiera decirnos algo. Gracias, Jenny, y gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por la invitación a este conversatorio, que además me complace en especial por los integrantes de este panel, a quienes previamente he leído y siempre con mucho agrado. Yo estaba pensando en abordar qué es información desde una perspectiva relativamente contemporánea con relación a la forma en que hoy en día los ciudadanos consumimos información. ¿Ya? Y digamos, si es que yo partiera desde una distinción que toma como base esta idea de libertad informativa como un derecho fundamental al que tenemos todas las personas, podríamos hacer una distinción esencialmente conceptual entre los datos y las opiniones o las ideas, ¿no? O sea, todos normalmente cuando trasladamos información, mezclamos un poco de ambas, ¿no? Trasladamos hechos objetivos, hechos que son relevantes para alguna discusión pública y involucramos algo de nuestra propia cosecha de las opiniones o las perspectivas que tenemos con respecto a eso. Pero trasladándolo a una mirada contemporánea y asociándolo con el fenómeno periodístico, que creo que es algo que importa a quienes han organizado este coloquio y al público que nos está escuchando, ¿no? Percibo que hoy en día hay algunas variables especiales matizadas por la forma en que consumimos esta información, ¿no? Yo siempre tenía, cuando me aproximé al estudio de las libertades informativas desde el derecho, siempre tenía una idea de que la información era asuntos de interés público, ¿no? Hoy en día siento que hay mucha información que se produce y que se consume de interés muy particular, ¿no? Y que adquiere relevancia pública en función de la capacidad que logra de captar atención hacia las personas, ¿no? Antes de las redes sociales, la información que las personas consumíamos era curada, era filtrada por el ejercicio profesional de aquellos que se dedicaban en su quehacer diario a la producción de la información. Hablamos de los medios de comunicación masiva y hablamos de los periodistas. Hoy en día cualquiera de nosotros puede producir esa información, que puede ser desde un bailecito en un TikTok, ¿no? Ok, no sé si era mencionado para mí o para el resto. Mencionaba que cualquiera de nosotros, incluso este evento es una forma de trasladar información y ya no es necesario este ejercicio profesional de filtrado y de identificación de aquello que necesariamente genere una relevancia pública, ¿no? Nuestro baile en TikTok, un meme, un sticker, unos audios pueden ser información y generar una atracción dependiendo de cuán atractivo resulte para el público. Entonces lo particular se convierte en algo informable, en algo divulgable. Y el otro fenómeno
que quería comentar solamente de inicio, es que ya no desde el lado de los hechos, de los datos, sino desde el lado de la opinión, más bien creo que la forma de comunicación a través de redes sociales nos genera un impacto opuesto al anterior, ¿no? En primer lugar, en el primero decía que la información se ensancha, ya no está curada, ya no está filtrada, ahora todo es información. Pero en el caso de las opiniones, parece ser que más bien ya no consumimos todas las opiniones, ya no nos importa tanto el intercambio de opiniones, sino nos importa aquellos que, digamos, sean acordes con las opiniones preconcebidas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, la forma de comunicarnos en redes sociales nos lleva naturalmente, debido a sesgos cognitivos, a asociarnos, a recibir información y a compartir información con personas que son normalmente afines a nosotros, ¿no? Entonces, eso nos lleva a recibir, a consumir en la parte opinativa, en la parte subjetiva, un espectro, creo yo, un poco más estrecho de ideas que no son quizás reflejo de la sociedad en la que nos desenvolvemos, sino más bien de una sociedad un poco más angosta, en la que nos gusta o en la que nos sentimos cómodos de relacionarnos, ¿no? Paradójico que recibimos menos opinión y recibimos más información justamente a partir de estas preferencias subjetivas que las redes sociales han permitido calibrar casi al gusto del comunicador y del lector o escucha. Eso para empezar. Gracias, Andrés. Javier, ¿quisieras anotar alguna cosa al respecto? ¿Qué es para ti información o cómo es que se entiende ahora la información? Bueno, yo quiero agradecer a la invitación a la universidad y además Andrés fue el que me metió en el vicio de escribir columnas, ¿no? Básicamente yo solo tenía 2 o 3 escritas en el comercio y me invitó cuando él estaba en el comercio, ¿no? A escribir cada 2 semanas, así que es su culpa. No, lo demás no. Mira, de un punto de vista sociológico, cuando nosotros nos relacionamos con los demás, una de las razones es por la información. O sea, no podemos funcionar sin información. Y cuando uno estudia, como estudio yo, el capital social, ¿no? O sea, el capital que tienen nuestras redes, una de las fundamentales es la información, ¿no? Porque la información que nos viene, como está diciendo Andrés, de los grupos más cercanos es muy poderosa, porque creemos en ella y confiamos en ella. Pero en todo sentido, no solamente para tomar una decisión política, sino también tomar una decisión económica, ¿no? Y eso es comprendido, por ejemplo, en diversos aspectos, como también el legal, ¿no? Cuando se dieron todas las medidas contra el terrorismo financiero, creo que no sé si ya lo llaman así, Andrés, pero cuando salían esos chismes, esas bolas, que uno de los bancos estaba mal y que hubo un caso verdadero, además, hace unos años, se dieron cuenta del poder que tenía, pues, en ese tiempo eran más los correos electrónicos, no era tanto, pues, las redes, ¿no? Que las redes ahora serían más rápido y más inmediatas. Entonces, la información es lo que nos busca, lo que nos lleva a buscar relacionarnos con otros. Y por eso también lo que dice Andrés es también interesante. Hay estudios que muestran que tus amigos de Facebook o tus amigos de Twitter o tus amigos o tus seguidores, pero son gente que piensa como tú, ¿no? Porque hay hasta una presión en Facebook, que es donde se ha hecho más estudios, porque es la más antigua, ¿no? Una de las más antiguas, que si tú piensas diferente a ese grupo, una o dos cosas, o te vas a callar o vas a salir. No, no todo el mundo está dispuesto. Hay gente que le encanta, evidentemente, pelear y meter lío, pero la gran mayoría de la gente lo que quiere es sentirse bien con su grupo de amigos, ¿no? Y eso va desde mi hijo tomando una foto, pues, a ese plato que le acaban de servir en Tanta, y se pone a ver cuántos likes hay, ¿no? Nos gusta eso. O yo cuando escribo una columna también me pongo a ver cuánta gente lo ha visto y todo. O sea, entonces, claro, es un reflejo de la cuestión. Pero las redes sí ha llevado a exacerbar toda una serie de procesos que hace que la información recibida
muchas veces sea de bastante dudosa calidad, claro, bajo una libertad de opinión, me imagino que uno que va a decir, pero que lleva a toda una serie de decisiones, ¿cómo se llama? Sumamente de punto de vista equivocada, ¿no? Puede ser todo, la pandemia, todo lo que decía sobre las vacunas, ¿no? Que ahí cruzó desde las redes hasta los medios masivos, ¿no? Yo, por eso, después de esta definición más o menos de lo que es información, que no fue una definición, me gustaría entrar un poco sobre otros aspectos, ¿no? La información y la responsabilidad, ¿no? Así es, Javier. Sí, lo interesante creo de este conversatorio es que tenemos tres disciplinas diferentes, ¿no? Nuestros invitados, tenemos a alguien que viene de Derecho, alguien que es sociólogo y Soledad, que es filósofa. Entonces, la mirada es bastante interesante. Soledad, creo que en lo que dicen tanto Andrés como Javier, la información se entiende un poco para validar nuestro ser. Estoy pensando en identidad para entender nuestra pertenencia, ¿no? Y es una manera de relacionarse, como bien decía Javier, y de una manera poderosa, pero esto sucede con todos los individuos en una sociedad como la nuestra, tan fragmentada y tan compleja. ¿Es así como se percibe en general? ¿Tú cómo lo ves, Soledad? Sí, ¿qué tal? Ante todo, pues agradecer este conversatorio y la invitación que hacen las carreras de periodismo y filosofía y pues el compartir este espacio también con los colegas. Pues yo también soy socióloga y también soy columnista de RPP. Semanalmente escribo para RPP y entonces me metieron en todo ello y yo filósofa pues dije, bueno, hay que bajarle el nivel conceptual. He ido aprendiendo después de un tiempo de training, que con el ritmo de un filósofo no llegas a las personas, tienes que llegar a todos y entonces, sí, sin hablar de algo light, tienes que hablar pues de manera tal que sea un lenguaje normal, que todos podamos entender, ¿no? Entonces, sí, yo diría que no hay una comunicación que sea eh, recibida de la misma forma para todos. Primero que nada, diría que hay una subjetividad que está detrás, siempre. Siempre hay quien recibe la información, no solamente quien la emite, sino quien recibe la información. Uno busca información ahora, uno busca comunicarse de cierta forma. No todos los medios están hechos para todos. Es decir, no sé cuántos han entrado o utilizan el TikTok, ¿no? Yo veo el TikTok y digo, bueno, eh, una congresista lo ha utilizado y ha hecho su baile y ha hecho, no sé, es toda una forma de decirnos si estamos transmitiendo algo realmente que sea de valor, si estamos sabiendo bien dónde usar ese tipo de medios, es institucionalmente hablando válido. Hacer uso de ese tipo de recursos, ¿no? Nos lleva a otro tipo de preguntas que tienen que ver con el cómo, el qué estás transmitiendo, el cuándo, el dónde, ¿no? Yo creo que eso siempre es importante para que la comunicación sea clara y llegue de la manera en que uno espera, ¿no? Porque luego surgen los malentendidos que son típicos, ¿no? Y que llevan obviamente a interpretaciones no esperadas, a veces algo no benignas, ¿no? Y entonces en esa línea es que uno ve que la comunicación no necesariamente valida identidades. Hay algo muy importante y es que en medio de este mundo transformado por la pandemia, en donde todo se ha vuelto tan virtual, tan menos real, ¿no? Nos hemos prácticamente virtualizado tanto que preferimos la despersonalización, ¿no? Se ve tanto la despersonalización de las identidades en donde aparecen los famosos avatares, en donde aparece, qué sé yo, ya no aparece la cara de la persona, ¿no? Aparece el avatar, que tú dices, bueno, ¿qué quiere decir el avatar, no? Es claramente una imagen que no tiene historia, que no tiene pertenencia,
que no tiene una identidad, que no envejece, que no muere, que no sufre, que no nada, ¿no? Entonces, a ese nivel creo que sí hay un problema relevante, ¿no? Luego, sí agregaría a lo que me preguntaste, Jenny, ¿no? Y en relación a los comentarios hechos ya antes por Andrés y por Javier, eh, y es que hay comunicación que informa, ¿ya? Y hay comunicación que deforma. Ahí hay que hacer la distinción. Uno tiene que saber dónde busca información, porque si uno quiere comunicar de manera válida, ¿no? No voy a decir que tenga la verdad, porque eso tampoco es el caso, nadie tiene la verdad, pero que sea válida, ¿no? Que sea una comunicación que llegue a otro y que transmita algo que tenga pertinencia. Entonces tiene que informarse, tiene que, comillas, pues investigar, tiene que saber de qué está hablando. Los fake news aparecen justamente por eso, porque la gente no se informa, la gente puede soltar cualquier cosa. En las redes todo vale. O sea, ¿quién puede ponerle un no, ¿no? A la comunicación cuando alguien quiere agregar, ¿no? Algo que no existe y entonces se arma toda una historia al respecto y terminas creyendo en el fake news y terminas dándole, ¿no es cierto?, el sentido a lo que ni siquiera existe, ¿no? Entonces, en esa línea, creo que hay una, la relevancia que tendría que tener, ¿no? Ese traslado de información también tiene que rendir cuentas ético-políticas. Yo creo que ahí está el tema de cuando formamos ciudadanía, tenemos que tener en cuenta lo ético, lo político. Es decir, no se puede dejar la información correr sin más. Hay que tratar de filtrar en la medida de lo posible qué es información valiosa, pertinente, ¿no? Que ayuda a formar personas, formar ciudadanía, y cuando estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Y cuando estamos dejando que la gente consuma mm, simplemente esto que ya podría ser chatarra, ¿no? Es trash, literalmente. Esto que ya no debes ni siquiera leer, o sea, no vale la pena, no hay nada que sacar de allí, ¿no? Entonces, a ese nivel sí pondría yo haría mis reparos, ¿no? Y sí creo que lo ético, político, cuando hablamos de la identidad de la ciudadanía, es fundamental en la comunicación, es fundamental en la información, en nuestro modo de relacionarnos. Muchísimas gracias, Soledad. Un poco retomando lo que decía Javier también respecto a la responsabilidad de los medios, ¿no? La información, como bien dicen ustedes, eh, la tenemos de dos maneras. De una manera masiva, donde recibimos todo lo que llega y lo que es, y de una manera tal vez un poco más limitada, que es donde seleccionamos los que tenemos el privilegio de tener comunidades o grupos y podemos seleccionar o intercambiar ideas. Pero ¿qué pasa con la población que no tiene los mismos privilegios, la misma suerte que los que estamos en la academia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios para la construcción de información? No sé si Javier quisieras empezar por ahí o añadir algo más a eso. Bueno, mira, yo creo que la responsabilidad, yo diría de los medios, pero en general es una responsabilidad ciudadana, ¿no? Pero lo primero es ese, la capacidad de discernir, ¿sabes? En los años 50, uno de los sociólogos norteamericanos más conocidos, C. Wright Mills, hablaba que vivíamos en la era del dato y que la información nos abrumaba y no nos permitía analizarla. En los años 50, él estaba preocupado sobre eso. Y por eso, en su libro más famoso, La imaginación sociológica, él decía, tenemos que vincular estos hechos con hechos históricos y estructurales, ¿no? Y de esa forma comprender algo. Bueno, él simplemente ahora se caería de espalda, ¿no? Por la cantidad de información que se maneja. Pero la primera capacidad es discernir. Esa es la primera capacidad. Yo me he pasado un buen tiempo durante la pandemia. No, no sé por qué, me mandaban toda una serie de cosas y entonces yo ir a Google, ir acá, averiguar cuál es una fuente más o menos que tú conoces que es responsable y entonces decirle a la gente, por favor, no transmitas esto, ¿no? Entonces,
Eso es, primero discernir. Y hay estudios que muestran que los que mejor tienen capacidad para discernir son los que saben leer mejor. No los que saben usar mejor los medios, sino los que tienen un nivel más alto de lectura, porque te permite quizás comprender simplemente en la lectura cosas que tienen mayor validez y cosas que son realmente tonterías. Yo creo que en segundo lugar hay que reflexionar. Como decía pues, un autor hace tiempo, las redes sociales no te dejan pensar. Las redes sociales tú inmediatamente respondes y disculpen la expresión, vomitas. ¿No? Entonces no hay un tiempo como para decir, espera un momentito, ¿no? Y eso es lo que lleva pues a discusiones no muy alturadas que digamos, que no llegan a ninguna parte. Y dentro de eso, evidentemente, ya en la cosa más macro, vivimos en sociedades polarizadas. Entonces también, como está diciendo Andrés, hay algunas opiniones que me parecen muy bien y otras opiniones que me parecen pues, una porquería. Y el campo medio parece difícil. Y por eso vivimos en un país en donde una forma de acusar al otro es decirle cojudigno o algo así. ¿Sabes? Si tú estás medio tibio, las tibiezas o los grises son considerados como una concesión al otro bando, ¿no? Y eso me preocupa porque eso es lo que pensaba pues Sendero Luminoso, ¿no? Entonces ese punto medio empieza a desaparecer. Y después yo creo que hay responsabilidad. Entonces hay que discernir, hay que reflexionar, pero también hay que ser responsable. Desde que usa el Twitter hasta que usa, y más aún en los medios, ¿no? ¿Qué información vas a dar? ¿Qué información vas a brindar? Como dice Andrés, una parte es opinión, y por eso nosotros somos columnistas de opinión, pero tratamos de basarnos en datos, tratamos de basarnos en cosas concretas que otra persona me puede decir, bueno, yo lo analizo de otra manera, pero estamos bajo un cuerpo común de información compartida, validada, como tú quieres llamarla, y de ahí sí podemos sentarnos a tener pues, divergencias. Pero lo que no puede ser es que empezamos ya con información inválida, ya empezamos con información, como tú estás diciendo, como está diciendo Soledad, pues fake news. Estamos empezando ya desde mal y entonces ahí la primera responsabilidad es entonces combatir ese fake news para encontrar ese campo común, ¿no? Esa es mi opinión, por lo menos. Muchas ¿Puedo gracias, entrar Javier. ahí? Claro que sí, Andrés. Porque justo lo que dice Javier me parece bien interesante con relación a por qué, de dónde surge esa responsabilidad, ¿no? O sea, si es, tu pregunta es muy motivadora, Jenny, ¿no? Dices, oye, los medios tienen una responsabilidad con relación a los ciudadanos porque los ciudadanos terminan consumiendo sin curación, sin filtro, todo lo que aparece. Y, y es posible que esta ciudadanía esté consumiendo cada vez menos medios tradicionales. Y en parte es responsabilidad de los medios, no solo por hacer, eh, por generar desconfianza, ¿no? Y llevar a la ciudadanía al consumo de información proveniente de fuentes alternativas, sino también por mimetizarse con el tipo de contenido que normalmente consumes de parte de productores de información no profesionales, ¿no? Entonces, quien se vuelve un youtuber, quien se vuelve un TikToker o un Twitstar y empieza a difundir información a través de estas redes sociales, pero con poca formación, con poco oficio, sin metodología, en principio, una persona podría darse cuenta que esta es información de menor calidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los medios de comunicación imitan ese modelo y empiezan a trabajar también de esa forma? Y entonces empiezan a sacar notas, clickbaits o información tendenciosa, mucha de ella desinformación o información incompleta que todavía no han corroborado, pero la empiezan a sacar de manera rápida. A mí se me hace difícil, y yo creo que soy un consumidor casi profesional de noticias porque me he dedicado muchos años a esto, ¿no? Y tengo el tiempo para poder diferenciarlo, pero a mí a veces se me hace difícil distinguir si es que un titular lo leí en El Comercio, en RPP, o lo leí de alguien que me compartió un meme, ¿ya? Y eso que yo creo que El Comercio y RPP son los medios más serios, solamente los menciono como un ilustrativo de cómo se puede llegar a asemejar
la producción de información profesional y la no profesional. Cuando llegamos a ese nivel, incluso el lector más estudioso, hasta el más pintado, lo van a engañar, ¿no? Y podemos equivocarnos. Todos hemos caído alguna vez en difundir algo que parecía razonable, pero en verdad no lo era, ¿no? Yo lo hice hace poco cuando salió esta noticia de que Pedro Castillo había hecho una dedicatoria a su hija y alguien por ahí comentaba, oye, pero la hija en realidad nació después de la fecha del año en el que se escribió la tesis. Entonces, me parecía ya tan lógico porque me parecía tan burdo todo el capítulo del plagio y tan bochornoso, ¿no? El haber constatado esto, que un profesor, que además es presidente de la República, haya plagiado, que dije, es posible que también se haya equivocado en eso, y es posible que en verdad hayan escrito la tesis después, pero al final confirmé que no era así, ¿no? O sea, que en realidad o sea, dentro de todo lo malo que había en esa tesis, no parece ser que se haya inventado una hija porque lo había escrito después de la verdadera fecha de trabajo de esa tesis, ¿no? Pero era muy fácil creer en eso. Y era muy fácil pensar de que eso podría haber venido de una fuente profesional que hubiera investigado. Y en verdad esta noticia había salido de un portal de noticias, pero un portal de noticias que en verdad no es confiable, ¿no? Y yo normalmente no hubiera confiado en eso, pero todos podemos caer. Hay estudios que te dicen que no son principalmente los sesgos los que nos llevan a consumir noticias equivocadas o desinformación, sino que es la poca capacidad reflexiva. O sea, incluso los consumidores de noticias más profesionales se pueden equivocar cuando estos consumidores se vuelven flojos en dudar un poco más, en repensar aquello que están consumiendo de primera mano. Y yo creo, con esto cierro esta intervención, o sea, para mí la principal responsabilidad de los medios de comunicación está asociada a haberse asemejado demasiado a la producción no profesional de información, a llevarnos a esta situación en la que los ciudadanos ya no podemos distinguir claramente la fuente. Y los invito a todos los que nos escuchan a preguntarse, ¿no recuerdan ustedes alguna vez haber dicho, oye, yo he leído esta noticia, pero no sé dónde la he visto? ¿No? He leído este titular, me parece que alguien dijo esto, pero al final no identificamos de dónde vino. Ya, que no podamos identificar de dónde está viniendo la información es bien riesgoso, ¿no? Es bien riesgoso, ya, y no vamos a estar posiblemente en capacidad de distinguir la verdad y la mentira si nos acostumbramos a ese nivel de consumo. Obviamente creo que ahí hay una clara responsabilidad de la ciudadanía, estamos siendo flojos, no estamos teniendo mayor capacidad y comprensión lectora, quizás no estamos suficientemente habilitados en alfabetización digital, porque ahora el consumo de información es principalmente digital, pero parte de la responsabilidad también está en los medios creo yo, en muchos de ellos, de haber tirado la toalla en distinguirse de esta fuente menos fidedigna o menos confiable de información. Sí, muchas gracias, Andrés. En realidad nos da para pensar muchas cosas, ¿no? La rapidez con la que se tienen que hacer las cosas, el ganar el like a la competencia, el tener la primicia, como se llamaba la noticia, hacen que tengamos esta poca capacidad reflexiva. Y por otro lado, estamos en una lista donde nuestra comprensión lectora es baja, ¿no? Estamos en una lista donde tenemos estudiantes cuya comprensión lectora es todavía deficiente. ¿Cómo piensas tú, Soledad, de esta responsabilidad? Se habla de responsabilidad ciudadana, pero somos ciudadanos poco instruidos, y la responsabilidad de medios en un mercado de consumo, porque eso es, ¿no? En eso está inmerso. Entonces, ¿cómo ves tú esa relación que se ha planteado ahora? Gracias. Sí, bueno, escuchando a los colegas, pues sí, surge, primero que nada, ¿no? El punto de partida que yo diría es de dónde pueden provenir también nuestras experiencias en relación a la comunicación, no solamente por la formación en la carrera, digo, pero si es que somos columnistas de opinión, ¿no? Bueno, los filósofos distinguimos siempre entre opinión doxa,
¿no? Y episteme es ciencia, es decir, de arranque decimos la opinión es mera opinión. Es decir, no te está diciendo una verdad, te está transmitiendo algo que puede ser como no. ¿No? Entonces, en tanto uno habla desde la opinión, no quiere decir que no sea una opinión validada, que sea una opinión objetiva, ¿no? Pero sí es importante el tomar en cuenta que haya detrás esa responsabilidad, ¿no? De quienes transmiten información, de quienes están detrás de la producción, ¿no? De aquellos elementos que permiten a los ciudadanos más formados, pero sobre todo a los menos informados, por lo menos estar enterados de aquello que es lo más relevante de la realidad nacional y ojalá internacional. Eh, en esa línea, sí, hay poca capacidad reflexiva porque a la gente le gusta lo fácil. Eso está visto, eso hace siglos, eso no es de ahora, ¿no? Esto es, claro, eh, Hegel dice en un libro suyo, siglo XIX, en filosofía no hay caminos cortos, ¿no? Y yo creo que en realidad en la vida en general no debería haber esos caminos cortos, ¿no? ¿Cómo lo hago más fácil? ¿Cómo? O sea, ya solo leo los titulares, ¿no? Si nos damos cuenta en qué medida estos medios, ¿no? Estas redes sociales nos dicen cuántos caracteres tenemos que poner para decir lo que podemos decir en 700 caracteres y cada vez menos. ¿No? Entonces, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué contenidos estamos transmitiendo? Hay muy poco que se dice, ¿no? Y parece que esa es ya la información que recibe uno, ¿no? Se está tuiteando todo el día, ¿no? Y uno ve cómo hasta los presidentes, ¿no? Bueno, hay twitters y twitters también, habría que decir las distinciones que hay entre uno y otro, en fin. Pero sí hay esa comunicación como si fuera una comunicación oficial, ¿no? Se está utilizando de esa manera. Creo, ¿no? Que hay un tema en la virtualidad de las redes sociales, ¿no? Y es que al no ser espaciales, ¿no? Disuelven los límites, nos dejan completamente expuestos, ¿no? Y esto supone estar expuesto, como pasa, ¿no? A los ataques de cualquier persona que nos capta como una pura imagen, ¿no? Ya no como seres humanos reales, concretos, con nuestra propia historia. Entonces, ¿qué prolifera con los medios digitales? La falta de respeto. Yo diría que hay un tema que no hemos tratado, que es la falta de respeto, ¿no? El respeto también implica distancia y nombre, el nombre de la persona. Ya a veces ni siquiera sabemos con quién estamos intercambiando alguna comunicación, ¿no? Entonces, la virtualidad promueve la exposición de la intimidad, ¿no? Hay quienes, sí, pues se toman fotos y quieren ponerlo todo en imagen. Y no es cualquier tipo de imagen. Como diría Byung-Chul Han, lo feo no nos gusta, ¿no? El síndrome de Japón, que es tan conocido, ¿no? Es este que genera, ¿no? Perdón, el síndrome de París, ¿no? Es este que se genera en los japoneses, ¿no? Que sufren alucinaciones porque están viendo algo que no han imaginado. Ellos encuentran a París muy bello en mera imagen. Cuando están en París, la imagen ideal de París cae, ¿no? Y cuando están ante la ciudad, empiezan a sufrir pues esta suerte de inclinaciones casi histéricas, ¿no? Hacen fotos, ¿no? Representan aquello que ellos querían ver, pero las fotos bonitas, ¿no? Como imágenes ideales, están blindando a los turistas de la realidad, que la consideran sucia, ¿no? Hay una película que se hizo muy conocida hace un par de años, 2019 creo yo, surcoreana, Parásitos, ¿no? Que nos mostraba justamente esta sucia realidad, ¿no? La realidad que queríamos ver es esta que es bonita, es esta que está bien pintada, es la imagen también, es la imagen, es cómo tú presentas toda esta información que también Byung-Chul Han la trabaja muy bien en uno de sus libros, La sociedad del cansancio, ¿no? Y otro más reciente en psicopolítica, ¿no? Bueno, Parásitos nos muestran, ¿no? Este asco que produce la pobreza, la aporofobia, el olor a los pobres, el hedor de la miseria,
Entonces, si uno toma en cuenta todos estos elementos, se percata, ¿no?, de en qué medida estamos disparando todo hacia la imagen, hacia la proliferación también de la falta de protección de mi intimidad. Dicen, si tú lanzaste esto a una red, no exijas pues que alguien te respete, tú lo pones ya público, es público y cualquiera puede entrar. Y es decir, cualquiera te puede atacar, porque pasa, si no coinciden con tu parecer, pues te atacan y no de cualquier forma, ¿no? Hay gente que tiene que cerrar su Facebook pues por literalmente haber sido insultado de 20.000 formas, haber sido maltratado de 20.000 formas, ¿no? Entonces allí justamente está el campo, ¿no? De la pérdida de corporalidad, de historia, la falta de límites, esas fronteras, ¿no?, que son las que nos permiten respetar a otros. Creo que ahí hay un tema también que es importante tomar en cuenta. Sí, en realidad, como bien dices, Soledad, hablar de medios, hablar de distintas plataformas ahora es un tema bastante interesante como para ver qué están haciendo, ¿no? Qué cosa, cómo nos estamos enfrentando a ellos. Eh, Comúnmente se suele confundir algunos términos, ¿no? Confundimos, por ejemplo, información con comunicación o confundimos información con conocimiento. ¿Cómo ven ustedes esto de que lo que antes, ya hace unos momentos intentábamos un poco conversar, es para algunas personas ver un programa de las 8 de la noche los llena de mucho saber respecto a lo que está aconteciendo? La vez pasada en una reunión conversaba con alguien y decía, yo miro el canal X, no voy a decir el nombre del canal, donde llegan muchos casos al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, miro un canal y le creo porque todo lo que dice realmente está bien informado, ¿no? Entonces, ¿cómo una persona preparada lo siente que un canal que no está usando bien la información, sin embargo, le brinda un conocimiento y un lugar en la sociedad diferenciado? ¿Qué opinan ustedes de estas confusiones de términos, conocimiento, información, comunicación, información, esta mezcla de cosas? No sé si Andrés o Javier, quien quiera comenzar. Yo hace poco, bueno, no hace poco, hace unos meses tuve una entrevista hice una entrevista para un libro que escribí, Política versus Prensa, con un director de un medio de comunicación, que es Gilberto Hume, ¿ya? Que ha sido objeto de muchas controversias por la forma en que han hecho cobertura informativa el canal desde que él empezó a dirigirlo, específicamente en segunda vuelta, ¿ya? Pero hay una parte de la entrevista que a mí me pareció valiosa, no tanto por lo que él reflejaba de su forma de entender el periodismo, en la que discrepaba en muchos aspectos, pero hubo un tema en el que sí sentí un poco de simpatía con la idea que él trasladaba. Él decía, hoy en día el periodismo se confunde con divulgar datos, divulgar grafiquitos. Él tenía una mirada un poco negativa, un poco despectiva con el periodismo de datos, sentía, ¿no? Como que componer datos y lanzarlos. Y sí entiendo el punto en el sentido de que el dato no es información y la información no es conocimiento, ¿no? O sea, trasladar un montón de datos, ¿no? Como por ejemplo, si yo dijera algo así como el 70% de alcaldes en el Perú ha sido denunciado. Eso es un dato, eso no es información, ¿no? Porque no me dice nada respecto de la validez o no de esas denuncias, ni me informa sobre algún tipo de tendencia relevante que le pueda servir. Y conocimiento mucho menos, ¿no? Porque a partir de la información contextualizada, con antecedentes y con reflexiones o con suficientes elementos que permitan la formación de opinión gracias al cúmulo de información relevante, valga la redundancia, es lo que puede llegar a generar conocimiento, ¿no? Y entonces ahí siento
que, para atarlo con el tema de las últimas intervenciones, que cada vez en la producción profesional de la información se trata con un poco de desdén la generación de información y el objetivo final que creo yo tenemos la mayoría de personas que queremos hacer ejercicio de la expresión pública, que es mejorar nuestro conocimiento, mejorar nuestro entender sobre las cosas y ayudar a que otras personas también lo logren, ¿no? Siento que ahora aquello, o cada vez más frecuente aquello que simplemente genera una reacción inmediata, y a veces los datos pueden generar reacciones inmediatas, es más valioso que la información, y ni que hablar de aquello que nos haga repensar nuestras ideas, discutir un poco y generar conocimiento. Valga el momento para hacer una aclaración. Yo ya no escribo, por cierto, ya no soy columnista del Comercio, la dejé hace unas 3 semanas, y creo que un poco cansado probablemente de que sentía que el espacio que yo tenía está siendo cada vez menos útil para generar reflexiones, ¿no? Y sentía que cada vez era una conversación un poco más unilateral solamente con el público que sí quería leerme, pero que el público con el que no quería leerme y que ya me tenía marcado de alguna forma, desde caviar para algunos o neoliberal para otros, con ellos ya no dialogaba, ¿no? Y cuando sientes que en verdad una expresión pública ya no te permite dialogar y no te permite generar la construcción de conocimiento, al menos para mi caso particular, es un poco desolador, ¿no? Y ya te desalienta. Creo que esa confusión de la que parte tu pregunta, Jenny, es parte del problema en la producción profesional de información, que cada vez es un poco más simple, más floja también. Sí, más ligera en realidad, ¿no? Javier. No, yo quería añadir ahí que, claro, el problema es cómo conjugamos, como la pregunta o lo que dijo hace muchos años Isaac Asimov, una frase que siempre se me quedó en la mente, cuando escribió un editorial sobre el culto a la ignorancia en Estados Unidos, ¿no? Él siempre dijo que el problema era mi ignorancia vale tanto como tu saber. Entonces, esa idea de la cuestión democrática, ¿no? Todos podemos decir lo que sea y lo mío es tan válido como tú y yo, porque yo soy un ciudadano pues igual que tú. Y él dice que eso sucede porque a pesar de todos los avances que tenemos en la educación, la gente en el fondo no sabe leer, o sea, no sabe discernir, ese es el problema. Entonces, eso pone un enorme peso en la producción de información, no solo datos, como dice antes, pero información. Yo, por ejemplo, desde un principio, no sé si se acuerda Andrés, pero yo dije, yo quiero mantener mi vinculación institucional. Entonces siempre sale mi nombre y sale que soy sociólogo y profesor de la Universidad de Lima. ¿Por qué lo hice? Lo hice porque eso me pone a mí antes que estaba hablando de responsabilidad, me pone bajo una responsabilidad, porque yo también, aunque la universidad nunca me ha dicho nada sobre mi currículum, me dicen cosas buenas, pero nunca me han dicho nada de censurarme, me pone bajo una cuestión de decir, yo estoy aquí para informar, yo estoy aquí, claro, es una opinión, pero yo siempre lo voy a estar basándome en información que ha sido constatada, validada, reflexionada por mí. Entonces ahí nos viene la parte, y en esa forma es que espero generar algún tipo de conocimiento, ¿no? Como está diciendo Soledad, ¿no? En 700 palabras, tú quieres transmitir algo a un público en general que, por desgracia, lee poco y lee mal. Y entonces, yo me doy cuenta, yo cuando con mis alumnos trabajo la civilización de espectáculo de Vargas Llosa, del cual también tengo fuertes cuestionamientos, pero yo le digo, lo que pasa es que Vargas Llosa es un ilustrado, o sea, no ilustrado él, sino viene de la ilustración, y él pensaba que la educación iba a salvarnos a todos, ¿no? Entonces él ve que estamos en el siglo XXI con las poblaciones más educadas del mundo,
y se enfurece porque le hacen más caso a un cantante, ¿no? A Bad Bunny que a él, ¿no? Entonces, de nuevo, la ignorancia tiene un peso fundamental hoy en día. Entonces, eso nos hace pensar cómo trabajamos con la ciudadanía, porque lo que, como dice, creo que fue Soledad que dijo, pues, la flojera, también hay la flojera, ¿sabes? Vargas Llosa, su problema es que cree que hay una sola cultura, que es una alta cultura y que la gente no la tiene. No, pues hay cultura popular, y la cultura popular es más fácil. O sea, entender una ópera, entender un ballet, entender música sinfónica, ir a una película pues independiente, difícil, toma un esfuerzo, toma un esfuerzo. Y es un gusto adquirido además, ¿no? Es un gusto que tú vas construyendo y vas adquiriendo. Evidentemente no, pues no es Maluma, pues, ¿sabe? Eso ya no hay que pensarlo mucho, eso además te hace mover el cuerpo más que la mente, ¿no? Y entonces hay que entender que ese es el público que tenemos y no importa cuántos años más de educación le des. Peor todavía si la educación como la que están recibiendo algunas de nuestras autoridades. ¿No? Entonces ahí tú dices, ¿cómo trabajo la cuestión de información? Ahora, yo entiendo lo que está diciendo Andrés. Escribir una columna hoy en día, si tú no quieres que te insulte, es un trabajo solitario. ¿Sabes? Yo no entro, no tengo muchos amigos en Facebook, no hago estas cosas porque no quiero que me insulten, ¿sabes? Yo no sé, me afecta personalmente. Debía tener yo pues una coraza. Y en un principio, cuando en el comercio permitían opinión, ¿te acuerdas que escribían, Andrés, estaba tu columna y abajo la gente opinaba? Yo trataba de convencer a algunos, pero ¿para qué? O sea, entonces yo prefiero soltar mi bomba y como irme corriendo a un refugio y no escuchar la opinión salvo de mi gente más cercana, que todos me quieren mucho y que me alaba. Pero hay que entender que es porque no hay ese espacio de diálogo, ¿no? Entonces, aunque uno trate de informar, o sea, yo traté de informar un tiempo la cuestión de ideología de género y mira, me cayeron hasta condenas, ¿no? Que el diablo me iba a llevar y 20.000 otras cosas. Y yo trataba ¿no? de convencer a la gente, me da cuenta que estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces hay un límite a la información y hay un límite a informar y por desgracia la gente hoy en día anda más en estas cámaras de ecos, ¿no? En donde se repiten las cosas y aún convencen y se autoconvencen de cosas, por favor, cosas que tú dices, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien creer esto? ¿No? ¿Cómo? Porque ya no es cuestión de si tú eres de derecha o de izquierda, no, es ese, no, que los demócratas en Estados Unidos que son pedófilos y que no sé qué cosas, tú dices, ¿de dónde? No, que me digan que son corruptos y ladrones, bueno, eso podemos en todo caso ver, pero que vengan con todas estas conspiraciones. Entonces tú dices, ¿valdrá la pena? Pero para terminar, mira, un tiempo yo estaba medio tentado en renunciar al comercio en la segunda vuelta, porque hubo momentos ahí un poco feos, ¿no? Y algunos amigos como Eduardo Darllán salieron de comercio, ¿no? Y otra gente más que no me acuerdo ahora. Pero yo lo que hice fue, lo puse en consideración en ese círculo de gente más cercano. Y me dijeron, no, porque es una voz que pierde, ¿no? Algo diferente. Y eso es lo que uno tiene que defender, ¿no? Entonces, claro, uno lo que busca es eso. Y alguna vez es un ejercicio, como digo, bastante frustrante. Muchas gracias, Javier. Soledad, no sé si quisieras hacer algún tipo de... Perfecto. Sí, claro que sí. A ver, yo querría acotar aquí algunas cosas también que me surgen después de escucharlos y que también tienen que ver con cómo entendemos, ¿no? Nuestra labor desde nuestras propias proveniencias. Y allí diría sí, cuando tú preguntabas entre esa diferencia que hay, ¿no? Si informar es comunicar o la información es comunicación o conocimiento. Bueno, también se introdujo el tema de los datos, ¿no? Y creo que allí hay algo importante, ¿no? Y es la relación que se establece
¿no? Casi que formalmente entre los datos que están localizados, ¿no? En algo muy concreto, ¿no? Los datos los manipulas, son muy concretos, ¿no? El conocimiento es más bien dado por el agente, quien te da la data, quien te proporciona la data. ¿Quién es esta persona que te proporciona la data? Y entonces la información resulta ser esta suerte de mediación entre ambos elementos. Surge de esa combinación. Mala data, mal conocimiento, pues obviamente lo que viene es una pésima información, ¿no? Entonces, el tener esos elementos conjugados son los que permiten, por ejemplo, es lo que uno querría, ¿no? No terminar siendo abatido, ¿no? Acallado, y sentirte desolado cuando quieres comunicar algo a través de un medio de comunicación y cuando quieres hacerlo seriamente, porque también pasa, ¿no? Si bien te filtran comentarios para que no recibas comentarios que son indeseables completamente, ¿no? Y tú dices, bueno, la verdad es que sí, terminas desolado como Andrés, que dejó ya de publicar. Y creo que ahí hay que insistir, Andrés, hay que seguir en la batalla, porque ahí el tema es, hay que mantener informada a la población, pero informada seriamente, porque si no, nos ganan el campo, creo yo no soy del área propiamente, yo soy filósofa, pero allí estoy también haciendo el esfuerzo por comunicar, pero informar de manera lo más adecuada posible, ¿no? Porque en esta sociedad de la información, pues ya han aparecido las TICs, han aparecido una serie de medios que están ya diciéndonos, hay tecnología de la información, de la comunicación, todo esto ya se está formalizando y está apareciendo de una manera mucho más eh, organizada, institucionalizada, es un medio que nos ha permitido, por ejemplo, seguir educando en medio de la pandemia, mantener nuestras clases, etc., etc. Pero también está, ¿no? El cómo entendemos esta sociedad de la información y cuándo es que surge, ¿no? Y esto es siglo anterior, ¿no? Estamos hablando de los 80, estamos hablando de, ¿no? Creo que hay un autor japonés y no recuerdo exactamente el nombre y tal vez es Masuda, no estoy muy segura, ya en donde él hace una introducción, hace un libro que parece como programático, ¿no? Respecto a esta forma de la sociedad de la información y cómo se introduce este tema, ¿no? Más cercanamente Castells, ¿no? Cuando nos puede hablar también de esta lectura de la era informática, ¿no? La era informacional, ¿no? Y entonces todo esto ya tiene su tiempo, ¿no? No es de ahora. El asunto es que ha devenido, y creo yo allí el asunto es esto, ¿no? Se está volviendo, como diría Berman, líquida, liquidificación, ¿no? Esa liquidificación de la información que es cada vez mayor, es cada vez más importa menor tiempo, ¿no? Que contenidos. Es decir, el tema del tiempo se ha vuelto más importante. Entonces, ¿cuánto dices en menos tiempo? Y ahora nos dicen inclusive que para poder hablar con los chicos, para llegar a la atención de estos muchachos, dilo en pocas palabras. ¡Tax! O sea, que le llegue rápido para que el muchacho lo capte en 2 minutos. Listo. No le quites tiempo porque el chico se va para otro lado. ¿No? Entonces tú dices, ¿cómo comunico algo relevante, que tenga algo más de cuerpo? ¿No? Se está perdiendo esa noción. Entonces, la Sigmund Bauman trabaja también, ¿no? El tema del amor y cómo se va liquidificando y cómo esto va desapareciendo y cómo esto se va disolviendo, ¿no? Las relaciones humanas se están disolviendo y eso no podemos decir que es lo mismo a través de los medios y más aún de estas redes sociales, ¿no? Al hacer un clic, tú pones delete y se fue la relación, ¿no es cierto? Tú te cansas de algo, de alguien, plax, borras y arrancas con otra información y arrancas con otra persona y arrancas con otra relación. Yo creo que allí hay una pérdida, pero sí creo que producir información seria es algo que deberíamos hacer aquellos que tenemos mm, a ver cómo llamarle, pues esta situación que nos ha tocado, que es bastante
ah, afortunada, ¿no? De poder informar a otros, de poder formar personas, ¿no? Creo que esto es una labor a la que no deberíamos renunciar pese a todo, pese a lo desolador que puede ser, ¿no es cierto? Pese a que tú sientes que ya no sirve, ya para qué me canso, o sea, para qué me agoto en pasar y pasar columnas, si la gente no me lee o no me entiende y si me entiende me pone lo que le da la gana, ¿no? Entonces, bueno, yo también hago lo mismo. Yo tengo mi Face, no quiero tener más, entré al Twitter, pero solamente por recibir información y me di cuenta que es que me entran a borbotones, o sea, es una cosa de locos, entonces ya no sabes qué seguir, a quién seguir, te dicen sigue tal, a tal, es una cosa un poco, es ametralladora, entonces no hay forma de reflexionar, ¿cómo reflexionas en ese entorno? No hay forma, ¿cierto? Entonces, sí, adaptarse, ¿no es cierto?, a los, qué sé yo, mi Face debe ser aburridísimo para un montón de gente. Y no me importa, la verdad. Pero yo soy filósofa, entonces yo voy poniendo cosas que tienen que ver con la filosofía, con las reflexiones y con tanto. Y sin embargo, tengo mis seguidores y digo yo, vaya, esta gente está aquí detrás. O sea, sí hay gente que puede leer y que le interese, que va un poco más allá y dice, y no se aburre, pues con esta señora que anda hablando de cosas que nada que ver, ¿no? Que bueno, entonces yo pienso que sí, y cuando me ponen tonterías, tengo que decirlo, lamento, ve a tu muro y escribe allí y le digo chao, bye bye, ¿no? Sigue tu curso, porque no queda otra. Pero yo no creo que debamos desistir allí. Eh, Invito a nuestro amigo Andrés a que continúe haciendo una labor, porque es muy importante esa labor de comunicar, informar y de seguir en ello, ¿no? Creo que es parte de esa formación ciudadana que podemos de alguna manera ayudar a proporcionar también. Gracias, Sí, Soledad. sí, sí. Gracias. ¿Te puedo añadir algo? Sí, no sé si tenemos tiempo, ¿no? Sí, 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 todavía hay tiempo. ¿Quieres añadir algo? Claro que sí, Javier, con Es que gusto. ya como pensaba que había un perro ladrando y que ya me estaban ya mandando a callar, ¿no? Mira, lo que pasa es que eh, el rol del experto era muy importante, hablando sobre información, especialmente en mundos cada vez más complejos. Yo me acuerdo cuando había toda la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Yo imagino que en Perú solo debe haber 20 personas que entienden un Tratado de Libre Comercio. Ya. Yo tengo un PhD y no entiendo lo que es en términos pero no entiendo lo específico. Entonces yo dependo evidentemente de economistas que saben sobre el asunto y en los cuales confío. Y ahí es donde viene el sesgo ideológico. Yo confío en ciertos economistas más que otros. Pero lo importante es que sean economistas serios. No importa, no importa de cómo, al final, si creen que el tratado es una forma que avanza el imperialismo o piensan que el tratado es una de nuestras soluciones. Lo importante es que tú tengas a un experto que esté dando información valiosa y hablando de ciudadanía para que tú tomes también una decisión, como llamamos, informada. ¿Ya? Yo tampoco entiendo un estudio de impacto ambiental. ¿No? O sea, las 700 páginas del impacto, no lo entiendo, no lo entiendo. Podré leer las conclusiones. Y no lo entiendo no porque sea tonto, sino porque es algo a la cual yo no estoy especializado, ¿no? Yo no sé si la anticoncepción oral de emergencia es abortiva o no es abortiva. Yo dependo de una comisión que me diga, hemos hecho un estudio, y si es gente en la cual yo confío, y esto es un caso real, ¿no? La Defensoría del Pueblo, entonces tú dices, bueno, no es abortiva ya, de acuerdo a estos señores. Entonces, antes teníamos esos expertos un poco más identificados, ¿no? O sea, y ninguno de ellos tenía el apellido Butters. No, ninguno de ellos, ¿ya? Entonces, en cambio, yo puedo tener, ¿no? A Barba con Rey y con Butters y otras cosas, hablándote sobre las vacunas, hablándote de otras cosas, pontificando, inventando datos, sacando de donde sea. Y ahí es donde viene el problema. Y legalmente no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. Expertos, o sea, entonces un economista como Javier Iguíñez, yo sé que Javier Iguíñez es de izquierda, entonces yo sé, pero yo lo respeto como economista, igual que puedo respetar, pues, un economista como abusado, ¿no? De parte de la derecha.
Entonces ahí por lo menos sé que me están hablando seriamente y que el resto ya tiene que ver con mi reflexión y mi toma de decisión como ciudadano, por ejemplo. Entonces eso yo creo que eso nos falta, ¿no? Nos falta esas ideas y antes los medios tenían eso. Y yo todavía, con todas estas dudas, yo sigo haciéndolo. Cuando hay una noticia que yo dudo, yo busco Comercio, New York Times, Washington Post, para ver si esa noticia, porque digo, estos son medios serios, no importa su posición, y en todo caso, ellos están en tremendos problemas si no chequean y verifican lo que están diciendo, ¿no? Entonces, para mí, por eso los medios escritos y formales, Andrés, siguen teniendo esa importancia, porque es una forma de decir, dónde consigo un dato de verdad? Sí, sí, no, hay mucho más de realidad para comentar respecto a esto, pero quiero regresar un ratito a nuestro rol, a este otro rol, porque ustedes tres son columnistas, pero también son docentes universitarios, ¿no? Entonces, y desde ahí también tenemos un compromiso y desde ahí también tenemos una responsabilidad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con nuestros jóvenes justamente para que no voy a dar todos los términos, pero para que este discernimiento llegue a ellos y realmente logren comprender eh, su posición como ciudadanos, su mirada frente a los medios para diferenciar lo que sí y lo que no, eh, al margen de que en algunas universidades los docentes universitarios ya no son estos conocedores o expertos de los que hablaba Javier hace un momento, sino se convierten en facilitadores del saber. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué tipo de joven, de persona debemos pensar en este siglo XXI? No sé si Andrés quisiera empezar, Javier, Soledad. ¿Ya? Empiezo haciendo un par de aclaraciones. Uno es que el muro de Soledad es súper interesante. Yo la conocí a ella leyendo, alguien me compartió alguna vez un enlace a su muro y a partir de ahí no sé si ella recuerda que también Sí, cuando sí, trabajé sí. en el comercio le invitamos a escribir una columna Gracias. a Sí, partir de me una acuerdo. reflexión de... Lo segundo es que el perro que sonó era Paco y no estaba votando a nadie, es un entusiasta de las videollamadas. Eh, y lo tercero es que, o sea, no quisiera trasladar un mal mensaje. Yo sigo confiando en los medios de comunicación y sigo confiando en los medios más serios, ¿no? Quizás mi decisión de no seguir publicando semanalmente se deba a que en este momento preciso justamente priorizar otras formas de conversación o diálogo, quizás menos grandes, menos masivas, no sé si menos influyentes, pero por lo menos un poco más gratificantes, como por ejemplo esto, ¿no? Estar en una conversación con colegas distinguidos o con los alumnos, y ahí entro al punto que tú quieres plantear, Jenny, ¿no? Y por favor, Soledad y Javier y Jenny, todas las personas que están involucradas en la difusión del saber, no dejen de escribir y de compartir su información a través de estos espacios masivos, que creo que sí es bien importante, ¿no? Algún día quizás regrese. Pero en el espacio educativo yo siento que es muy necesario darles aquello que hoy en día no es tan fácil de acceder en espacios masivos y en espacios, o sea, de comunicación masiva y en espacios de comunicación instantánea, como pueden ser grupos de WhatsApp o redes sociales, ¿no? Que es la confrontación de ideas ajenas al entorno al que ellos están acostumbrados. Una de las experiencias más bonitas que yo he tenido como profesor fue justamente el tener una charla que no tenía nada que ver con mi tema de clase, pero entre alumnos de distintas realidades que vivían en distintos espacios después de la segunda vuelta, y en las que les dimos espacio para que ellos manifestaran cómo se sentían frente a todas estas presiones externas que sentían en su casa, en amigos, de gente diciéndole cómo votar y de gente diciéndole si hay fraude o no hay fraude, ¿no?
y simplemente de poder darles ese espacio para que ellos expresen no lo que creían, sino cómo se sienten, creo que fue muy provechoso porque empezó a generar un poco más de empatía en el resto de sus compañeros, que probablemente también tenían una posición muy particular, influenciada por el entorno social en el que ellos se desarrollaban, pero los ayudaba a dejar de ver a la otra persona como el enemigo, ¿no? Como el que me quiere robar mi voto o como el que quiere anular mi voto. Entonces, creo que el confrontarlos con la crítica mesurada, el confrontarlos con ideas distintas y el darles esos espacios para repensar ideas que consumen a borbotones, como decía Soledad, de distintos contextos, es una forma útil de ayudarlos a ser un poco más reflexivos cuando tengan que aproximarse a fuentes de información que no te invitan a eso, ¿no? Yo creo que junto con el conocimiento, con el saber científico que obviamente se imparte en cada una de las clases, es muy necesario ayudarlos a pensar y enfrentarlos ante esas situaciones incómodas, pero en espacios seguros, en espacios controlados. Ahí no van a ser los troles anónimos que te van a insultar y te van a criticar. Acá tu posición sí va a estar en entrejuicio, va a ser cuestionada, pero por otra persona que con cara y nombre te va a decir por qué está pensando esto otro, no con el ánimo de herirte, ¿no? Ni con el ánimo de deslegitimarte, ¿no? Sino con el ánimo de generar un mejor entendimiento de algo, ¿no? Creo que eso es una tarea que los profesores debemos ser más conscientes hoy en día de lo necesario por los contextos a los que nuestros alumnos se enfrentan. Muchas gracias, Andrés. Javier. Yo, lo que pasa es que yo desde siempre he intentado que los alumnos vean tengan diferentes acceso a diferentes visiones, ¿no? Todavía lo hago. Yo que he hecho un curso que es sobre la realidad peruana, ellos leen pues a Jaime de Altaos por un lado y otros autores. Pongo a Jaime de Altaos porque de los liberales es el único que ha escrito un libro así entero como más o menos divulgación para los chicos. Ya tiene de 2007, ya es hora que escriba de nuevo para poner un poco al día. Y entonces yo les digo, mira, a mí lo que me interesa acá es que ustedes vean que el señor Altaos o Jürgen Schultz o cualquier otro economista, ellos reconocen que el Perú no puede salir adelante si no deja de ser un país exportador de bienes primarios. ¿Ya? Los dos están de acuerdo. La diferencia es que Jaime Altaos cree que estamos en ese camino, que ya estamos cada vez dependiendo menos, y hay otros que dicen que no, que estamos casi como el pasado. Pero lo importante es que ustedes entiendan que para el Perú, es que tú no puedes solo dedicarte tienes que crear valor, tienes que hacer toda una serie de cosas, ¿no? Valor agregado, todo lo que quieran. Entonces, que ellos tomen una decisión y los exámenes están pensados de esa manera, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Olvídate un momento de Altaos, olvídate de esto. ¿Cuál es tu opinión? Y eso es un poco entonces lo que está diciendo Andrés, ¿sabe? Es un espacio en el cual no hay lugar pues para el insulto, no hay lugar no, sino tienen que usar tienen que usar la cabeza y tienen que reflexionar para defender bien su cuestión. La cuestión es que eso no lo vas a hacer en un curso, en un semestre, eso tiene que ser más una vocación institucional, porque si los esfuerzos, por desgracia hemos tenido también muchos profesores que realmente lo que enseñan es su línea ideológica, hasta cierto punto. Entonces, y los chicos saben que para sacar buena nota tienen que repetir la cuestión. Eso siempre ha pasado, pero yo creo que las mejores instituciones, los mejores profesores abren espacios para pensar, ¿no? Y los chicos y chicas deben saber, ¿no? Los alumnos y alumnas deben saber que los grandes líderes son justo los que tienen esa capacidad de reflexión. Algunos me van a criticar y dicen que si Trump lo tiene o Bolsonaro, pero es que yo creo que ellos también tienen una persona pública
y su astucia viene de otra manera. Yo creo que ellos conocen muy bien la realidad, ¿no? Y lo que pasa es que se dan cuenta y ese es el problema, con eso termino, pero, por ejemplo, Trump se dio cuenta, los republicanos tenían problemas, porque no estaban llegando a una mayoría. Y parece que los demócratas siempre iban a ganar. Trump, lo que en vez de buscar un camino moderado en el centro, ¿no? No, es lo que descubrió, y eso fue su inteligencia, astucia, no sé qué. No, lo que hizo fue, por el contrario, se fue hacia el extremo y eso dejó a la gente descolocada, porque el centro desaparece. Entonces tú por obligación tienes que escoger entre uno y otro. Entonces, eso es, por desgracia, la política hoy en día no es pensar, ¿no? Son sentimientos, emociones, que siempre lo ha sido, pero con líderes que por lo menos pensaran algo, ¿no? Entonces yo veo ese peligro y yo creo que tenemos que formar a los alumnos, como digo, con la capacidad de escoger y seleccionar, pero sobre la base y la responsabilidad del profesor y la profesora viene en darle acceso a esa información, darle acceso a ese conocimiento y que después ellos, como buenos ciudadanos, son los que van construyendo su forma de pensar y las decisiones que asumen, ¿no? Sí, gracias, Javier. ¿Soledad? Sí, yo agregaría que, mira, para poder, siendo nosotros pues docentes y cumpliendo una labor tan importante con estudiantes de educación superior que van a terminar siendo profesionales, ciudadanos, ¿no? Personas para una sociedad que piensen en el bien común, que no piensen solamente en el bolsillo, ¿no? Que la realidad también los invite al compromiso social. Todo eso es una labor fundamental y esa no se logra simplemente dejando a los chicos a que lean cualquier cosa o a que no lean o dejarlos a que ahí nomás se pierdan en un jardín y saquen una idea por allí y se inspiren, comillas, ¿no? Es una labor constante. Creo yo que ahí formar un profesional es enseñarle, y aquí yo traigo a colación algo que es muy importante para nuestro país y que creo que amerita una reflexión de qué nos está pasando. Y me remito a el tema de plagios, copias, similitudes, en donde el Turing nos puede decir tanto porcentaje de similitud no es plagio, no es copia. Entonces ahora tenemos el tema grave, que es un problema ético de falta de dignidad que arranca desde nuestras máximas autoridades y representantes públicos. Si nosotros hablamos desde la cabeza hacia abajo, tenemos una lista de plagiadores que no son ejemplo para nada. ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros alumnos y no a decirles, contraejemplo, tú no plagias, tú, ¿qué vas a hacer? Tú generas tu capacidad reflexiva leyendo. Tú vas a tener un pensamiento crítico, pero para tener capacidad crítica requieres leer, tener un pensamiento propio, tener un pensamiento autónomo, creativo, original. Todo eso no se forma de la nada, no aparece solo. Tú lees, tú te informas, tú buscas, tú, si no entiendes algo, primero te vas a un Wikipedia y luego sigues informándote. Y para eso estamos los docentes, además, para poder complementar todas esas dudas que aparecen o preguntas o inquietudes y ayudarlos a investigar, porque la investigación es fundamental. Entonces, en otros países, por un tema de dignidad, hay presidentes que han dimitido porque se les ha descubierto plagio en sus tesis. Eso es dignidad. Eso es lo que tiene que hacer una persona que ha sido descubierta plagiando una tesis. Y dicen, no, es similitud. No, es decir, eso es pésimo y esto ya no debe suceder, debe pararse en seco con todo ello. Ministros, tenemos congresistas, es decir, ¿hasta dónde? En otros países, ministro de Educación que fue encontrado plagiando también, Alemania, Hungría, los países están allí diciendo efectivamente plagié, yo lo siento, lo admito, ok, hubo error y se van, pero dignamente porque han cometido un error, admiten el error, aquí no.
Aquí no solo no lo admites, te pones insolente, te pones, ¿no?, a cuestionar a quien te cuestiona. Es decir, ¿en dónde estamos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y eso hay que decirle a nuestros alumnos, no se hace, no se hace. Eso es un contraejemplo, es lo que no debemos hacer. Si queremos salir adelante como país, tenemos que empezar desde abajo. Es decir, tú comienzas a leer y vas a leer y nosotros le damos las lecturas y le decimos, tienes un abanico aquí, elige, ¿ya? Pero todo esto vas a leer y por lo menos de aquí 5 u 8 libros, trabájalos bien. Porque vas a producir un trabajo académico, tú originalmente, ¿ya? Entonces, todo eso es un tema ético, ciudadano, es de formación de profesionales, digo, formación de profesionales justamente, y que estén al servicio del país y no se sirvan del país. Eso hay que enseñarlo. Y los medios de comunicación también nos sirven. Informamos, pero también tenemos que hacer ese tipo de reflexión. Y sí, cuando hay tiempo, espacio, hay que hacerlo y yo lo hago también toda vez que puedo, ¿no?, en las columnas que saco semanalmente para poder ver a dónde estamos yendo como país. Y esas reflexiones, aunque nos cuesten y nos duelan y nos critiquen y nos miren como lo que fuera, no importa, hay que decirlo, porque esto no es aceptable. Yo también tengo un doctorado en Alemania, sé lo que es trabajar, investigar y sacarse la mugre por sacar una tesis original. Cuesta, sí, pero ese es el mérito de un académico, de una persona que investiga. ¿Por qué quieres un título finalmente si no te importa, salvo el diploma, tenerlo ahí al lado? ¿Para qué quieres un título? Si no eres una persona que está interesada en lo académico, no saques un título porque lo estás plagiando, estás inventando, estás mintiendo. Mentir es un problema severo, ¿cierto? Entonces aquí la gente ya agarra costumbre de que no, total, me olvidé de las comillas. Y, en fin, son detalles, son pormenores, pero sí los pongo también como tema de reflexión porque es importante formar y formar en ese sentido. Hay que ser auténtico, hay que ser original, hay que ser crítico, para empezar con uno mismo. Y eso es fundamental. Autocrítico y luego con los demás, que la crítica fácil no es la idea. Pero sí, así creo yo, podemos formar otro tipo de ciudadanos peruanos jóvenes que están mirando el mundo y que no deben verlo con esos malos ejemplos que no ayudan. Podemos formar un país distinto sin duda. Yo no soy escéptica al respecto. Hay que seguir adelante y no pensar que hemos nacido corruptos. Yo les digo a mis alumnos, no somos corruptos, porque encontré alguno que me dijo, nosotros somos corruptos. Y dije, no, tú te retiras esa idea de la cabeza, no hemos nacido corruptos, no es un tema de naturaleza. El individuo se hace corrupto por alguna razón, ¿ya? Lamentable. Pero no, la corrupción no es innata, no está en nuestras venas, no está en nuestro ADN. Entonces, eso sí nos toca, es nuestra labor de formación como docentes. A ello iría Jenny. Gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Andrés. Realmente creo que necesitamos espacios como estos para conversar. Hay muchos otros temas que quisiéramos abordar. Probablemente luego, en otro momento, los invitaremos y compartiremos con ustedes. Gracias por habernos ayudado a crecer. Gracias por ayudarnos a ser mejores. Y creo que esto de aquí es un aporte de la escuela de la carrera de filosofía y la de periodismo un poco con ese interés, ¿no? Construir ciudadanía y crear, como bien dice Soledad, un país mejor. Y muchas gracias a todos los que nos siguen. Los invitamos a nuestro próximo conversatorio, que será el jueves 2 de junio, la próxima semana, con el tema de la formación ciudadana. Nada, muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad.